Está tomando nota la Secretaría de todos los senadores, senador Humberto Mayans, con todo gusto también. Claro que sí. Sonido al escaño de la senadora Marta Palafox. Solamente para sumarme, aun cuando usted ya lo dijo, con la propuesta del licenciado Arturo, pero además hacer el señalamiento de que se trata de vidas humanas que se han perdido a lo largo del tiempo acá en que dieron el permiso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que circulen estos tractores con doble plataforma. Y creo que debe haber también una sanción, porque los que han fallecido o han quedado con discapacidad han sido muchas personas, muchos jóvenes estudiantes. En cuanto al comentario que hacía el senador, le comento que también hay tramos carreteros en que ya nadie se hace cargo de ellos. Senadora, pediría que todas las consideraciones que tenga las pudiese llevar a las comisiones respectivas y desde luego que hemos tomado nota de que usted se adhiere, se suma también a esta iniciativa que ha presentado el senador Arturo Zamora. Para no ocupar una doble participación, como lo hemos platicado en mesa directiva, sumarnos, pero creo que también tenemos derecho a que se escuchen nuestras inquietudes. Estamos ahorrando una presentación más y como soy Partido del Trabajo, seguramente no la iban a aceptar, por eso me adhiero a la propuesta que hace el senador Arturo, con la garantía de que no me van a echar para abajo mi opinión. Muchas gracias. Con todo gusto, senadora, pido a la Secretaría que tome nota de ello y, por lo tanto, continuamos con nuestro orden del día. Se le concede el uso de la palabra al senador Francisco García Cabeza de Vaca para presentar, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. En el uso de la palabra, el senador Francisco García Cabeza de Vaca. Con su venia, presidente, los senadores de la República de la 62ª legislatura al Congreso de la Unión, Francisco García Cabeza de Vaca, Roberto Gil Schwartz, Víctor Hermosillo y Celada, Luis Fernando Salazar Fernández, Fernando Yunes Márquez, Fernando Herrera Ávila, Javier Corral Jurado, Raúl Gracia Guzmán, Ernesto Rufo Appel, Francisco López Brito, Carlos Mendoza Davis, Javier Lozano Alarcón, Ernesto Cordero Arroyo, someten, con el aval del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa, con proyecto de decreto por lo que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. En los últimos años hemos sido testigos del grave deterioro que enfrentan los organismos encargados de la procuración e impartición de justicia en el país. Sin duda, los mexicanos demandamos que las autoridades asuman un claro compromiso para contar con instituciones sólidas, eficaces y honestas, así como para replantear los mecanismos necesarios para poder poner fin a la impunidad y a la corrupción. Resulta indignante observar de manera reiterada cómo los servidores públicos de todos los rangos y responsabilidades de la administración pública incumplen y distorsionan las funciones del servicio público, amasando fortunas que no corresponden con sus ingresos. Esto se ha venido gestando ante la falta de medidas preventivas fundamentales en el país, como lo son la prevención social, la estricta sanción judicial en el Estado de Derecho y la prevención de que servidores públicos se corrompan. En las últimas administraciones se han llevado a cabo esfuerzos que se han materializado para combatir lo anterior, destacando
la reciente aprobación por parte del Congreso de la Unión al proyecto que expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las reformas estructurales a la Ley Federal de Delincuencia Organizada. Sin embargo, la protección política sigue siendo un factor fundamental con la cual la delincuencia organizada sigue creciendo conforme pasan los años. Es por lo anterior que se debe contar con un marco legal estricto que permita emprender los procesos administrativos y penales contra servidores públicos que hayan incurrido en actos de corrupción y delincuencia organizada. Es decir, aquellos funcionarios que traicionen la confianza de los ciudadanos deben de ser sujetos a sanciones ejemplares, donde por ningún motivo queden sujetos a los beneficios que establece el actual sistema legislativo. La presente iniciativa de reforma pretende, primero que nada, aplicar exámenes de control de confianza a los encargados de la función judicial federal, introduciendo dichas evaluaciones a los procedimientos y concursos que realiza el Consejo de la Judicatura a través del sistema de carrera judicial, que se rige y debe continuar haciéndolo por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, honradez e independencia. El Consejo de la Judicatura Federal, desde su creación en 1994, ha sancionado a más de 627 magistrados y jueces federales de acuerdo a sus propias estadísticas, a lo que se suman 408 secretarios de juzgado y de tribunal y defensores públicos federales que han sido merecedores de sanciones del Consejo. Sin embargo, el número de quejas ingresadas en los 18 años que el Consejo de la Judicatura ha trabajado son aún más alarmantes, con más de 22,000 quejas. Esta situación hace evidente la necesidad de trabajar de manera preventiva, es decir, evitar el origen de las quejas y evaluar de inicio a los jueces y magistrados quienes históricamente han recibido más sanciones del órgano de vigilancia. Los números se refieren a casos de falta de profesionalismo, deshonestidad, abuso de poder de funcionarios, acoso a subordinados, liberación de presuntos narcotraficantes, dilación de procesos judiciales o negligencia de su trabajo. Por lo anterior, se pretende fortalecer la función judicial en sus aspectos estructurales y principios, bajo lo que desarrolla su jurisdicción. A través de las evaluaciones de control de confianza, se permitirá el nombramiento de los candidatos apegados a los principios institucionales de acuerdo a los perfiles exigidos para cumplir con tal relevancia labor. Asimismo, se propone que la evaluación se establezca de forma sistemática y periódica, con el fin de contribuir a la confirmación y vigilancia del marco de conducta que dictan de la normatividad institucional. El Consejo de la Judicatura Federal, a través de su comunicado de número 10 de fecha 23 de marzo del 2011, dio a conocer el número de funcionarios del Poder Judicial a nivel nacional que recibieron diversas sanciones derivadas de malas prácticas en el ejercicio profesional. 14 magistrados de circuito, 18 jueces de distrito, 13 secretarios de tribunal, 26 secretarios de juzgado, 15 actuarios judiciales y analistas jurídicos, 18 oficiales administrativos y 3 oficiales de servicio y mantenimiento. Es importante mencionar que la implementación de la evaluación de control de confianza en la selección de jueces se ha convertido en una inquietud por parte de los gobiernos en varios estados. Para lo anterior, basta referir que el día 29 de marzo del 2011, el Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos aplicó la evaluación de control de confianza a 4 plazas de jueces orales para aspirantes externos y 9 aspirantes internos para varios de sus municipios. En otro caso, el Congreso del Estado de Jalisco, en febrero del 2011, propuso la implementación de la evaluación de control de confianza a los jueces del Poder Judicial del Estado. Actualmente, a nivel federal, se establece que el ingreso y la promoción de los servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación será mediante el sistema de carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y antigüedad en su caso. Para ello,
El Consejo de la Judicatura Federal está facultado para dictar todos los acuerdos necesarios a fin de cumplir con los principios señalados y para lo cual cuenta con los organismos auxiliares que coadyuvarán en sus tareas, como es el Instituto de la Judicatura. La acreditación del cumplimiento de dichos requisitos, como la entrega de documentos y experiencia certificada, así como gozar de buena reputación, no siempre se traduce en los resultados de honestidad, eficiencia, eficacia que el cargo demanda. Finalmente, es de destacar que la independencia de que gozan los jueces debe tener como contrapunto un riguroso régimen disciplinario. Si estos no pueden ser inquietados ni perturbados en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, se debe pugnar por un estándar de responsabilidad mayor. Segundo, se reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para que, como la ley especial en la materia, desincentive con mayor eficacia a los servidores públicos que pretendan colaborar con el crimen organizado. Cabe mencionar que entre los servidores públicos que podrán ubicar en dichos supuestos se encuentran todos aquellos que forman parte de la Administración Pública Federal, centralizado el Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a este y fideicomisos públicos en los poderes judicial federal y del Distrito Federal, gobernadores de los estados, presidentes municipales, legisladores y a los magistrados de los tribunales de justicia locales. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada tipifica los delitos contra la salud, terrorismo, acopio de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, corrupción de personas, trata y secuestro como delitos de la delincuencia organizada. La ley establece sanciones más elevadas a quienes tengan funciones de decisión y de administración en la comisión de los ilícitos. El mismo ordenamiento condena a los servidores públicos partícipes del crimen organizado con la posibilidad de que se dupliquen las penas en el abuso de su posición como empleados de los poderes de la Unión. Además, se impondrá a dichos servidores públicos destitución e inhabilitación para desempeñar algún cargo posteriormente. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes, pues en el día a día los medios de comunicación hacen evidentes los casos de colusión de los funcionarios estatales y jurisdiccionales con los delincuentes. El título cuarto del Código Penal Federal contiene un capítulo tercero que versa sobre la libertad preparatoria y retención, en el cual se establecen las recompensas de las cuales podrán gozar los sentenciados para eliminar de sus 2/5 partes hasta la mitad de su condena bajo los siguientes supuestos: si ha observado buena conducta, que del examen de su personalidad se presuma que esté socialmente redactado, en condiciones de no volver a delinquir y que haya respetado o se comprometa a respetar el daño causado. El artículo 85 del capítulo referido menciona un listado numerosos supuestos para no conceder la libertad anticipada referida. Dentro de estos se encuentran algunos de los ilícitos que forman parte de los delitos contra la delincuencia organizada, como son delitos contra la salud, el tráfico de documentados y trata de personas, entre otros. Aunado a lo anterior, la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación de los sentenciados establece la figura del tratamiento preliberacional, misma que está relacionada con la libertad preparatoria a que se refiere el Código Penal. Señor senador, informo que su tiempo concluyo, presidente. Actualmente esta ley tampoco aplica en los supuestos ubicados en el artículo 85. Otro beneficio con la remisión parcial de la pena, la cual consiste en por qué cada 2 a 3 personas que estén condenadas a un día de prisión podrán ser sujetos a apegarse precisamente a este, siempre y cuando el sancionado observe buena conducta y participe regularmente en las actividades educativas. Por lo anterior expuesto y descrito, sometemos a la consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo primero. Se reforma el artículo 81 para adicionar un segundo párrafo a la fracción segunda. Se reforma el párrafo primero y se adiciona un segundo párrafo al artículo 105, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal
vigilar que se cumplan las disposiciones que sobre la carrera judicial que se dispone esta ley, así como suscribir los acuerdos necesarios para la implementación de la evaluación en materia de control de confianza. Artículo 105. El ingreso y promoción y permanencia de los servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación será mediante el sistema de carrera judicial que se refiere al presente título, el cual se regirá por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y integridad de caso. Los servidores públicos a los que se refiere este párrafo anterior requerirán acreditar los exámenes y evaluación de control de confianza, los cuales serán permanentes, periódicos y obligatorios. Y con esto concluyo, presidente. Artículo 2. Se reforma la fracción primera del artículo 6 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. El artículo 5, las penas a las que se refiere el artículo anterior se aumentan hasta en una mitad cuando se trate de cualquier servidor público que participe en la realización de los delitos previstos para la delincuencia organizada. Además, impondrán a dicho servidor público destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos. Los servidores públicos que recaigan en este supuesto no gozarán de los beneficios que se refiere al artículo 35, 43 y 44 de esta ley. Gracias. Solamente solicito que el texto íntegro, así como los nombres de los senadores que suscriben, se incorporen íntegras al diario de los debates, presidente. Con todo gusto, señor senador Francisco García Cabeza de Vaca, pido a la Secretaría que se integre, Gracias, pueda formar parte del diario de los debates en la iniciativa de manera completa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, segunda. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de ley del Consejo Económico y Social de México. En el uso de la palabra. Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Senadoras y senadores de la República, por economía procesal parlamentaria solicito a la mesa se inserte íntegro el texto de esta iniciativa que presento y por lo tanto solamente compartiré con ustedes algunos aspectos relevantes de esta iniciativa. La iniciativa que sometemos a la consideración de esta soberanía tiene como objetivo atender uno de los problemas más importantes que está viviendo hoy por hoy nuestro país. Me refiero a la urgente necesidad de generar empleo y de mejorar el salario de los trabajadores. Este es un reto importante que tenemos y que nos obliga a considerar también la deserción y la falta de oportunidades para estudiar que hoy enfrentan la gran mayoría de nuestros jóvenes. Esta es una constante que se está presentando en nuestro país y además tenemos que reconocer que está ya encima la transición demográfica, es decir, que en los próximos 10 años la economía económicamente activa se incrementará 1.7% en promedio cada año y durante esos 10 años tendremos alrededor de 5 millones de nuevos desempleados, de los cuales una gran parte no tendrá siquiera concluida su educación preparatoria, con índices de crecimiento además del Producto Interno Bruto menores al 5% anual, con un déficit en la generación de empleos de aproximadamente 50%. Ante esta realidad, necesitamos de manera urgente que nuestra economía crezca y además que lo haga de manera eficaz. Por ello, la presente iniciativa tiene como finalidad la creación de una instancia donde gobierno y sociedad sumen esfuerzos para conseguir el desarrollo económico y social del país a mediano y largo plazo. Me refiero a la creación del Consejo Económico y Social de México. Esta herramienta propiciará la interacción entre los sectores sociales y el gobierno, una herramienta que permita que en el mediano y largo plazo se dé un verdadero desarrollo económico mediante la conjunción de visiones y de objetivos comunes. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una herramienta que permita llamar a la mesa a empresarios, a trabajadores, a la academia,
que nos permita vincular el empleo con la formación y que nos permita sentar a los actores del proceso productivo por región para que puedan verdaderamente potenciar la vocación económica de cada una de sus regiones. A nivel internacional existen también ya varios casos exitosos de estas figuras y que son un ejemplo claro del buen antecedente que se tiene sobre estos consejos. Un ejemplo de ellos es el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, uno más, el Consejo Económico y Social Europeo. Incluso a nivel nacional tenemos también dos ejemplos, el Consejo Económico y Social de Jalisco y aquí mismo en el Distrito Federal. Particularmente el de esta ciudad es un consejo, un órgano consultivo y vinculante también con el gobierno de nuestra ciudad. Y este mecanismo, esta herramienta se utiliza para la propuesta y generación de políticas públicas encaminadas a hacer más dinámica nuestra economía y a generar empleo. En este caso, en el que proponemos, buscamos que el Consejo de Referencia sea un órgano de consulta, de asesoría y de apoyo técnico y coordinación para el presidente de la República, con el sector empresarial, con las organizaciones sindicales, con la academia, con las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos estatales. Buscamos también que este Consejo tenga como objetivo crear y fomentar la producción de bienes y servicios de alto valor agregado mediante cadenas de valor competitivas. Buscamos aumentar la competitividad y el empleo en los sectores estratégicos de la economía de nuestro país. Este Consejo busca también consolidar las cadenas productivas en los sectores estratégicos para la economía de nuestro país. En él se fijan como sectores estratégicos de la economía de nuestro país al sector energético, turístico, transporte, alimentario, farmacéutico, servicios, comunicación y telecomunicaciones, abasto, médico y la salud, manufactura, logístico y también agropecuario. Se establecen una serie de compromisos del presidente de la República, la Cámara de Diputados, de senadores, los sectores empresarial, social, las universidades, sector sindical, la academia y algo que vale la pena resaltar, se abre un espacio también para escuchar de manera permanente a la sociedad civil organizada, la participación ciudadana y por supuesto la participación de los gobiernos estatales. Este Consejo se propone que esté integrado por 5 órganos internos: la Asamblea General, la Junta Directiva, la Secretaría Técnica, grupos de trabajo y un fondo para el impulso de los sectores económicos estratégicos de México. Finalmente, señoras y señores, esta iniciativa lo que busca es dar una respuesta integral, una respuesta estructural a la necesidad imperante de generar empleo y mejorar el salario de los trabajadores. Está a su consideración. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, senadora María Alejandra Barrales Magdaleno. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, primera. A continuación, se recibió, ¿para qué asunto, señor senador Javier Lozano? Sonido en el escaño del senador Lozano. Para solicitarle a la senadora Barrales, si me permite, suscribir Senadora la propuesta junto con ella. Alejandra Barrales, solicita al senador Javier Lozano si puede incorporarse a la propuesta que usted ha hecho. Sí, por supuesto, con mucho gusto. Muchas gracias. Con todo gusto pido a la Secretaría que tome nota de ello. Gracias. Se recibió de la senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal y el Código de Procedimientos Penales, la cual se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. Enseguida se le concede el uso de la palabra a la senadora Maqui Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. En el uso de la palabra.
Qué pena. Actualmente, a consecuencia del desarrollo cada vez más dinámico de la sociedad, sus habitantes, por sus múltiples ocupaciones, escasez de tiempo, incluso por falta de conocimiento y hasta comodidad, optan por adquirir productos que les simplifiquen sus actividades y el cumplimiento de sus metas, general y comúnmente en el ámbito de la salud. Es aquí donde aparecen aquellos productos cuyo objetivo principal es brindar satisfactores a sus consumidores, quienes, desesperados por encontrar remedios inmediatos a sus problemas, los adquieren con la esperanza de lograr los resultados esperados. Estos productos son los famosos productos milagro. Exponiéndolos de manera general, los productos conocidos como milagro o frontera se distinguen en que pueden encontrarse en el mercado por la sencilla razón de destacar en los medios publicitarios o algunos atributos terapéuticos, preventivos, curativos, rehabilitadores o auxiliares, abarcando diversas áreas de interés para el consumidor, que pueden comprender desde remedios para alguna problemática grave de salud hasta cuestiones simples, comúnmente estéticas. Dentro del catálogo de los productos milagro podemos encontrar una extensa gama, la cual engloba tanto alimentos y suplementos de estos, como remedios herbolarios y productos cosméticos, mismos que para su fabricación utilizan como insumos plantas, sustancias naturales o sintéticas o nutrimentos que, aunque inocuos y no tóxicos para la salud, no son sinónimo de efectividad. A pesar de esto, el consumidor opta por la utilización de estos productos y deja a la deriva tratamientos prescritos por médicos especialistas, esto debido a los supuestos resultados y al bajo costo económico de los artículos milagro. Cabe mencionar que estos productos generalmente solo disfrazan las enfermedades, las alivian, mas no las curan. Es de enfatizarse que, a pesar de los candados que tiene la Ley General de Salud, estos artículos, para evitar las estrictas pruebas a que se someten los medicamentos, es que introducen al mercado sus productos como remedios herbolarios, suplementos alimenticios y productos cosméticos, sin el rigor de las comprobaciones científicas establecidas, y así obtener mucho más fácil las autorizaciones de la Secretaría de Salud para comercializarse. Todas estas prácticas son permisibles debido a la publicidad masiva que encontramos en los medios de difusión, tanto impresos como auditivos y visuales. Dichos productos han logrado posicionarse dentro del mercado con firmeza debido a los vacíos legales que existen en la legislación sanitaria, primordialmente en lo que a publicidad para venta se refiere, utilizando como bandera los estándares estéticos modernos, en donde se privilegia el cuerpo estilizado sobre la salud del mismo. La publicidad de estos productos crean un sentimiento de culpabilidad sobre los malos hábitos alimenticios, deportivos y estéticos de la persona. Por otro lado, crean la necesidad en el receptor de adquirir productos que den respuesta inmediata y, por último, se ofrece la solución con dichos artículos. Un problema paralelo que se conlleva sin duda es el detrimento económico que sufre el bolsillo de quienes los compran, ya que en su publicidad de los mismos se hace referencia a que su uso o consumo frecuente genera mejores resultados. Por lo anterior, es que la venta y la publicidad engañosa de productos milagro a los mexicanos pone en riesgo su salud, y derivado de ello es que se somete este proyecto de decreto que reforma varios artículos de la Ley General de Salud y adiciona el 310 bis, con la finalidad de dar certeza jurídica para aquellos productos que su publicidad es engañosa, en el caso específico para remedios herbolarios, suplementos alimenticios y productos cosméticos. Se prohíbe cualquier clase de publicidad y o promoción que sea engañosa, induzca al error y que genere un riesgo para la salud y el patrimonio de las personas.
De esta forma se hace mención de 8 supuestos que se considera quedarían regulados de la mejor manera para este tipo de publicidad. La adición del artículo 310 bis dice que para el caso de remedios herbolarios, suplementos alimenticios y productos cosméticos, queda prohibida cualquier clase de publicidad o promoción que sea engañosa, declare propiedades que no puedan comprobarse, induzca al error y genere un riesgo para la salud. El 1, se ostente como solución definitiva para la prevención, tratamiento, rehabilitación o curación de una o varias enfermedades. 2, que atribuya carácter extraordinario o pretenda sustituir la consulta o la intervención de los profesionales de la salud. 3, que pretenda sustituir la utilidad de los medicamentos o productos sanitarios legalmente reconocidos. 4, que atribuya a los suplementos alimenticios destinados a regímenes dietéticos o especiales propiedades preventivas, terapéuticas o curativas. 5, que promueva desequilibrios o pretenda sustituir el régimen de una alimentación o nutrición sana. 6, que implementen comparativos reales o supuestos no comprobables para avalar una pretendida finalidad sanitaria. 7, que mencionen o sugieran que su uso o consumo estimulan o potencian el uso o rendimiento físico, psíquico o sexual, y estos no lo acrediten con la totalidad de las pruebas técnicas o científicas expresamente reconocidas ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 8, contravengan las disposiciones y programas de alimentación y nutrición y demás que emita la Secretaría de Salud. También se presentan modificaciones al 309, 310 de la Ley General de Salud y sanciones del artículo 420. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Maqui Esther Ortiz Domínguez. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, segunda. ¿Para qué sonido en el escaño de la senadora Mariana Gómez del Campo? ¿Para qué asunto, senadora? Simplemente para sumarme a la iniciativa de la senadora Maqui Ortiz, si nos lo permite, por supuesto. Senadora Maqui Ortiz, pregunto si está de acuerdo en que se sumen los compañeras y compañeros senadores a su iniciativa, igualmente la senadora María Elena Barrera, igual el senador López Brito, la senadora Luisa María Calderón. Pido a la Secretaría que tome nota de ello. La senadora Pineda, igual también, en el mismo sentido. Claro que sí, pido a la Secretaría que todas las senadoras y senadores que deseen sumarse a dicha iniciativa lo hagan, lo manifiesten. Gracias. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. La iniciativa que presento a la consideración de esta soberanía y para que sea turnada a las comisiones de Equidad de Género y Derechos Humanos y a la correspondiente de Estudios Legislativos, simplemente voy a enumerar algunos criterios, puesto que está inscrita de manera textual en el diario de debates. Esta reforma está inscrita en el contenido de la sentencia 12624 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que exigió a los partidos políticos que en esta legislatura, que hoy estamos inscritos como resultado de esa elección, en esta legislatura se inscribiera sin cortapisas la inclusión del 40% de candidaturas de mujeres para la contienda pasada, federal pasada. Hoy, resultado de esa sentencia, tenemos en este Senado de la República a 42 senadoras, que es un número histórico de integración en el Senado de la República,
precisamente porque hubo una corrección en la definición de las candidaturas y además se estableció también que las candidaturas integradas por mujeres propietarias tuvieran mujeres suplentes propietarias y, por supuesto, que se aplicara irrestrictamente. A pesar de los distintos esfuerzos que se hicieron para contravenir esta decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tenemos también en la Cámara de Diputados alrededor del 37% de legisladoras de todos los grupos parlamentarios. Este juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, la 12624, obligó a los partidos a, insisto, la inclusión de cuando menos el 40%. La recomendación del Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, hace aproximadamente un mes, le recomienda al Estado parte que ahora esta exigibilidad judicial sea tomada en consideración en una reforma al COFIPE. Esta iniciativa que yo presento va inscrita precisamente en el cumplimiento de estas recomendaciones que hace el COCEDAW. Va en 4 sentidos. Primero, incluir candidaturas uninominales y plurinominales a la Cámara de Diputados y además en el Senado de la República también incluir las candidaturas de la lista nacional para que contengan cuando menos el 40% de mujeres. 2, que estas candidaturas que están inscritas en una acción afirmativa estén compuestas las fórmulas por mujeres propietarias y suplentes. 3, estamos derogando, por lo tanto, el segundo párrafo del artículo 219 del COFIPE para quitar la exoneración de los partidos políticos respecto de que sí, es cierto, estamos obligados a 40-60, pero con el segundo párrafo en los hechos y de facto se excluía a los partidos políticos de esta responsabilidad legal establecida en el COFIPE. Y además, por último, también estamos contextualizando de esta obligación a los partidos políticos que emprendan alguna coalición. Es decir, eso no lo toca efectivamente la sentencia, creo que es necesario tomarlo en consideración porque expresamente, insisto, es una recomendación del COCEDAW. Es cuanto y muchas gracias por su atención. Gracias, senadora Angélica de la Peña Gómez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, primera. Senadora Mariana Gómez del Campo, sonido, por favor. Gracias, presidente. Simplemente para solicitarle a la senadora, si no tiene inconveniente, de sumarme a su iniciativa. Gracias. Consulto a la senadora Angélica. Si no tiene inconveniente, pido a la Secretaría que tome nota. La senadora Pilar Ortega también solicita lo propio. Por lo tanto, pido a la Secretaría que tome nota de ello. Gracias. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de las senadoras Luisa María Calderón Hinojosa y Marta Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 33 de la Ley General de Educación y el artículo 15 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. En el uso de la palabra, senadora. Gracias. Con su permiso, presidente. Senadoras y senadores de la República, vengo a nombre propio y de mis compañeras senadoras Luisa María Calderón Hinojosa y Marta Elena García Gómez a presentar esta iniciativa que adiciona una fracción al artículo 33 de la Ley General de Educación y un párrafo segundo al artículo 15 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
cuyo contenido solicito se inserte íntegro en el diario de los debates y me referiré a la misma en los siguientes términos. El cuidado y el acompañamiento de las niñas y los niños de este país ha sido un compromiso del presidente de la República durante el sexenio que está por terminar. Al cierre de junio de 2012, se encontraban en operación 9.502 estancias infantiles que han albergado a más de 1 millón de pequeños que pueden quedarse cuidados, acompañados y desarrollando competencias de socialización. Las estancias infantiles han ayudado también a alrededor de 800,000 madres que, a partir de saber que sus hijos se quedan protegidos, pueden salir a buscar empleo. El artículo 3 de nuestra Constitución establece que el proceso educativo comprende la educación inicial y deberá contribuir a la mejor convivencia humana, fomentando el aprecio por la dignidad de la persona y la integridad de la familia, así también como la convicción del interés general de la sociedad por el cuidado en sustentar la fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando privilegios de razas, religión, grupos, sexos o individuos. De igual forma, este precepto constitucional establece que el Estado promoverá y atenderá, entre otros, a la educación inicial necesaria para el desarrollo de la nación. Por otro lado, la relación entre universidad o acceso a la universidad y desarrollo de un país es toral. Al respecto, hace más de una década el Banco Mundial señalaba los beneficios de la educación superior en el ámbito económico y social. Decía el Banco Mundial que los países que no atendieron de manera suficiente la educación superior corrían el riesgo de ser marginados de la economía mundial. De acuerdo con datos del INEGI, en México la población entre 25 y 29 años, aquella que tiene la edad suficiente para haber concluido la educación superior, el 24% cuenta con estudios superiores como es licenciatura, maestría y doctorado. Conforme a los datos de la Secretaría de Educación Pública, la matrícula en este ciclo en educación superior es de 3.274.639 alumnos, lo que nos indica que la cobertura ha llegado al 35%, es decir, 10% más que hace 6 años en educación superior. En este sexenio, además, se trabajó en la infraestructura y apertura de 1.100 escuelas preparatorias, 140 nuevas universidades y 96 universidades que abrieron campus de las ya existentes. Un avance sustancial en este sexenio ha sido la disminución en la deserción escolar, pero debemos reconocer que esta sigue prevaleciendo. El actual ciclo se reporta una deserción de 8% en el nivel superior y 3 de cada 4 jóvenes que desertan de la escuela media superior y superior lo hacen por razones de maternidad o paternidad. Un gran número o la mayoría de estos se refiere a mujeres jóvenes. Sin lugar a dudas, debe ser prioritario para todos como país posibilitar a los padres y madres jóvenes la oportunidad de continuar con su preparación y sus estudios. Por ello proponemos la creación y establecimiento de guarderías en las escuelas de educación media superior y superior, atendidas por personal capacitado que permita a las madres seguir atendiendo su escuela y al mismo tiempo atender la guarda de los niños y niñas, garantizando así su desarrollo integral durante la primera etapa de su vida. Con ello, además, se generará una acción afirmativa a favor de la igualdad de oportunidades para las mujeres. Igualdad en la que debemos estar comprometidos las y los legisladores en este inicio de siglo. La iniciativa que presentamos las suscritas y que está a consideración de esta Asamblea Legislativa
pretende modificar la Ley General de Educación mediante una adición que establezca la promoción para que las autoridades educativas promuevan y den seguimiento en las universidades e instituciones de educación media superior y superior, centros de desarrollo infantil, con el objetivo de que los hijos de los estudiantes, primordialmente las mujeres, permanezcan mientras ellos se dedican a estudiar. De igual forma, para los mismos efectos, se reforma un artículo de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, con la adición de un párrafo que otorga el derecho a los estudiantes y a las estudiantes que son madres y padres, mediante el cual las instituciones donde cursan sus estudios les proporcionan una estancia infantil para sus hijos. Está pues esta iniciativa a su consideración. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora María del Pilar Ortega Martínez. Túrnese a las comisiones unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. Senadora Silvia Garza, para que sonido en el escaño de la senadora Silvia Garza. Pedirle a la senadora Pilar si me puedo suscribir a su iniciativa. Senadora Pilar, consulta a la senadora Silvia Garza si se puede adherir a la iniciativa que usted ha presentado. Pido a la Secretaría que tome nota de ello. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Fidel de Médicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto que crea la Ley General del Derecho a la Alimentación. En el uso de la palabra, señor senador. Con su venia, ciudadano presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras, en la celebración del Día Mundial de la Alimentación, reconocemos que indiscutiblemente, entre todos los problemas del país, el tema alimentario es de los más sensibles que enfrenta México, por la cantidad de personas afectadas, ya que desde la implementación del modelo neoliberal de 1980 a la fecha, el campo ha estado estancado con resultados desastrosos que son inocultables. Estamos rezagados en el cumplimiento de los instrumentos jurídicos internacionales que garantizan el derecho a la alimentación. La Conferencia Internacional sobre Nutrición en Roma en 1992 y la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, también en Roma en el 96, resaltaron la preocupación por la seguridad alimentaria y el hambre. La Cumbre Mundial sobre la Alimentación, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, fue el primer foro internacional donde se fijó la meta de reducir a la mitad de la población con hambre hacia 2015, donde se definió el compromiso de asignar recursos en contra del hambre y la pobreza como fenómenos vinculados que deben afrontarse de manera simultánea. Empero, según el último estudio de la CEPAL, durante el año pasado, todos los países de Latinoamérica redujeron la población en condiciones de pobreza, excepto México y Honduras, donde el hambre creció. El abandono de la protección social al ejido y a la comuna a partir de la reforma al artículo 27 constitucional no dio los resultados de productividad prometidos por Carlos Salinas de Gortari, ni tampoco lo fue la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. De manera contraria, tenemos la aplicación de políticas rurales con sesgo empresarial, cuyo objetivo es la utilidad, la pérdida sustancial en la política de Estado y la emergencia del mercado, la alta dependencia alimentaria, el crecimiento de la pobreza, el aumento del desempleo, de la migración, de la desigualdad, de la limitación al desarrollo del mercado interno, la reducción del crédito y un gasto público orientado a un pequeño grupo de productores altamente capitalizados, profundas desigualdades en el desarrollo regional y la instalación de un marco jurídico
que protege esas prácticas. Es un grave contrasentido que 20 de los 28 millones de mexicanos en pobreza alimentaria vivan en el campo, siendo el campo donde se producen los alimentos. Esto es, que se ha abandonado el sentido productivo del medio rural, donde el asistencialismo ha erosionado la solución del hambre desde el campo. Vivimos una alarmante dependencia alimentaria que pasó de importar 5.079 millones de dólares de alimentos en el 95 a 26.475 millones de dólares en el 2011. Esto es, durante el periodo comprendido en la vigencia del Tratado de Libre Comercio, multiplicamos por 5 las importaciones de alimentos, incrementándose en un 521%. Tan solo el déficit de la balanza comercial en alimentos en el 2011 fue de 4.736 millones de dólares, la cifra más grande de la historia, y representa paradójicamente un monto similar al presupuesto del que dispone la Zagarpa para apoyar la producción en este país. Según datos del INEGI, que han sido respaldados por el último reporte del Coneval, en México existen 58 millones de mexicanos en condiciones de pobreza. Se estima por algunas instancias universitarias que al final de esta administración se tendrán 60 millones de mexicanos en condiciones de pobreza. Existe la grave situación de que en los últimos años se han incorporado más mexicanos a esta condición de pobreza, agregando 5.600.000 personas que engrosan el grupo de los pobres, de los más pobres en nuestro país. De acuerdo con los datos de la Auditoría Superior de la Federación, las importaciones de alimentos significan ya el 42% del consumo nacional de alimentos. Reiteramos, la dependencia alimentaria es ahora alarmante. La cifra del último informe presidencial fue que importamos 26.475 millones de dólares en alimentos durante 2011, importe mayor a la generación de divisas por remesas que mandan nuestros migrantes. Si lo vemos por producto, significa que importamos el 95% de la soya que consumimos, el 80% del arroz, el 33% del maíz, el 56% del trigo, el 30% del frijol, el 40% de la carne de res y puerco y el nada honroso primer lugar como importadores de leche en polvo. Tenemos la clasificación como primer lugar en población con obesos en el mundo. Más grave aún es que nuevas generaciones presentan una situación donde el 30% de los niños tienen problema de obesidad y 40% de la niñez de este país padece desnutrición. Gastamos más en importar alimentos que en producirlos. Según el mismo informe presidencial, las importaciones agroalimentarias en el 2011 significaron 344.175 millones de pesos, mientras que el gasto productivo fue solo del 17% del PEC, esto es 51.850 millones de pesos, 6 veces menor que las importaciones. Tenemos un grave problema a cuestas y una reforma constitucional que tiene como propósito atender la difícil situación de la pobreza alimentaria en la que viven aproximadamente el 25% de la población rural, además de lo que se encuentran en los cinturones de miseria en los medios urbanos. Un elemento principal se centra en la reforma institucional. Contemos con una instancia encargada del diseño de las políticas públicas para atender el problema alimentario y encargada también de la aplicación de los programas respectivos mediante el Instituto Mexicano de la Alimentación. Sin un órgano rector autónomo, seguiremos a merced de programas clientelares sustentados en la necesidad y el hambre de nuestro pueblo. Es urgente evitar que cualquier política pública explote esta necesidad y lucre políticamente con ella. Actualmente los programas sociales son aplicados por los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, dirigidos siempre con un criterio clientelar hacia sus grupos de apoyo. De ahí que se tenga poca eficiencia en la reducción de la pobreza alimentaria. Necesitamos evitar la perversidad electoral con la que se usa la pobreza, eliminar la gran dispersión existente en los programas relacionados con la alimentación y su necesaria incorporación al Programa Nacional de Alimentación, generando la sinergia que exige la atención de este problema. La iniciativa
recoge las opiniones de especialistas, estudios, análisis, recomendaciones y posiciones doctrinales elaboradas por organismos internacionales como la FAO, bajo una perspectiva multidisciplinaria del tema de alimentación, políticas públicas y programas institucionales de los últimos años. Asumimos que la iniciativa para garantizar el derecho a la alimentación sea cumplido teleológicamente por el Estado mexicano, teniendo como eje a la persona, partiendo de la realidad lastimosa de los millones de mexicanos y mexicanas que cada mañana despiertan con hambre y al terminar el día, ¿acaso habrán realizado una sola comida de mala calidad e insuficiente? Lo que tenemos que superar de manera específica y clara, atendiendo a los beneficiarios de los programas con una declaración de derechos y obligaciones en el marco de los derechos humanos y su interpretación conforme y de su dignidad personal. La política nacional alimentaria será partir de objetivos que promuevan un desarrollo económico con sentido social, que atienda el empleo, eleve el nivel de ingreso, atienda el abasto, el igualitarismo en el acceso a la superación y remonte la exclusión social. Por lo anteriormente expuesto, y para no abusar del tiempo otorgado, solicito a la presidencia de la mesa directiva que se anexe al diario de los debates la propuesta integral de la Ley General del Derecho a la Alimentación, reglamentaria del artículo cuarto párrafo y 27, fracción 20ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Compañeros senadores, luchemos todos contra el hambre y acabemos con ella. De lo contrario, seguramente los extraterrestres algún día vendrán a dar testimonio de que en algún tiempo existió en el planeta Tierra una raza llamada humana. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Fidel de Médicis Hidalgo. Pido a la Secretaría que se inserte de manera completa la iniciativa que ha presentado el señor senador y pido que se turne a las Comisiones Unidas de Autosuficiencia Alimentaria, Desarrollo Rural y Estudios Legislativos.